vamos a ver la primera consecuencia, que es política, ¿verdad? Dijimos que se habían levantado como liderazgo dos grandes potencias, Rusia y Estados Unidos. De ello emanan algunas ideologías que tienen que ver con el socialismo y el capitalismo, ¿ya? Y como estas dos potencias se levantan, hay otras que se hunden, como por ejemplo los países que estuvieron en guerra probablemente en ese espacio de Europa. Ellos pierden liderazgo y nacen estas dos grandes potencias. Eh, Ahí estamos, ¿verdad? Nacen las dos. Además, producto de la guerra, como ya se había venido hablando de la formación de la ONU, esta vez se concreta la ONU, pero se hace con un carácter internacional de los derechos humanos. Hasta antes de de la Segunda Guerra Mundial existía la ONU, pero no era reconocida internacionalmente. Recordar que la ONU, o sea, Alemania no fue admitida en algún momento en la ONU porque se le había culpado de generar la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, ahora se concreta, ahora se hace de carácter internacional. La segunda consecuencia tiene que ver con la geografía. Aquí el mapa cambia. Los países que estaban alrededor de Alemania varía. La Unión Soviética, de alguna forma, acoge a los países que se habían independizado en la Primera Guerra Mundial y se forma una gran coalición ahí en la URSS. Se, Nacen nuevos países, pero se adhieren a la Unión Soviética. Consecuencia demográfica. Aquí tenemos una de las, yo creo que de las peores consecuencias, porque tiene que ver con las personas. De alguna manera, las personas fueron las más afectadas con esta guerra. Eh, Mucha pérdida humana. Se dice que la pérdida llegaba a 66 millones de personas, hasta 90 millones. Incluso hay personas perdidas en la guerra que no fueron contabilizadas. No se sabe con exactitud cuántas personas perdieron la vida acá. Hay que sumar los campos de concentración. Todo eso es desastroso. Los más afectados aquí no fueron las personas que fueron a la guerra, sino civiles. ¿Producto de qué? De los bombardeos. Aquí muchas ciudades fueron atacadas desde el aire. Por lo tanto, eh, las bombas no elegían dónde caer. Eh, los aviones lanzaban las bombas. Por lo tanto, civiles fueron muy afectados. Y aquí, aparte de lo que es bombardeo, se produjo mucha hambruna, mucha desnutrición, llegaron enfermedades, y fue como el anillo al dedo lo que tiene que ver con la bomba de Hiroshima y Nagasaki, que hasta nuestros tiempos, nosotros vimos en la clase anterior, que ya hace 75 años atrás, todavía hay secuelas de ese bombardeo que se transmitió en generaciones. Y hasta ahora vamos como en la tercera o cuarta generación que los japoneses todavía tienen secuela y yo creo, una cosa personal, que existe una especie de rencor, ¿verdad?, contra el occidente producto de este bombardeo. Eh, Consecuencias económicas. Eh, También son importantes, ¿verdad? Aquí los países gastaron mucho dinero en esta guerra. Desde comprar armas, endeudarse, en este caso la deuda externa, en
construir, ¿verdad? Lo que se destruyó, se destruyeron ciudades completas, campos completos, industrias, y se calcula más o menos el monto de la guerra, 120 billones de dólares. Eso significa, si usted quiere escribir el número, nosotros hicimos, son 120 y usted le agrega 12 ceros. Más o menos para que usted se entienda las dimensiones económicas que se gastaron o que se usó en esta guerra. No ha existido nunca en la historia de la humanidad una persona que haya tenido ese dinero. Hay dos personas que se han acercado a $1 billón. Se han acercado. No existe persona en el mundo que tenga esa cantidad de dinero. Por lo tanto, la cantidad de dinero gastada es extremadamente alta. Otra consecuencia, que es como consecuencia secundaria, podríamos decir, que es producto de esto, aquí nace la primera computadora. ¿Cómo? ¿Por qué nace? ¿Verdad? Por la necesidad de descifrar códigos. Durante la guerra, una de las cosas que se usó mucha clave. Por lo tanto, la tecnología avanzó hacia allá y empezaron a crearse las primeras computadoras. Decir que hablamos de computadora, algo que computa. En la calculadora es una computadora portátil. Por lo tanto, una máquina registradora es una computadora. Aquí en este producto de esta guerra también se comienza a proponer, ¿verdad? Lo que llamamos ahora, no sé, computación. Profesor, Díganme. Alan Turing es la persona que descifra el código de los nazis que permite sacar ventaja en la batalla y a él se le adjudica, como dice usted, la invención o la creación de la primera computadora. Efectivamente, efectivamente. Y de ahí en adelante nosotros podemos ver que la computadora hasta nuestros tiempos, ¿verdad? Yo tengo un notebook aquí en la mesa, yo tengo un celular última generación probablemente, hay un iPhone, impensable en ese tiempo, ¿verdad? Pero la invención de alguna forma fue ganando territorio. Hasta ese momento, Israel no existía. Producto de todo esto, o probablemente existía como territorio, y producto de todo este movimiento que se generó en Europa, se crea la nación de Israel como país. Si uno lo ve, Israel aparece en la historia desde antes de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, ahora, ¿verdad? Ahora, en este tiempo, en el tiempo, digo en este tiempo porque no a, a Cristo, por ejemplo, es muy nuevo pero Israel como pueblo, se viene hablando hace muchos siglos atrás. Otra consecuencia de la Segunda Guerra Mundial tiene que ver con los cambios culturales. Y aquí uno dice, pero ¿cómo? ¿De dónde nace este cambio cultural? En la guerra, eh, aparte de destruir, hubieron muchos saqueos de pinturas, de esculturas, mucho robo en relación a material cultural. Eh, y eso hizo que estas obras de arte se movieran y empezaran a generar gusto por la escultura, gusto por la pintura y producto de estos robos. Entonces, se cambió lo que se conocía hasta el momento. Por ejemplo, se trajeron pinturas desde Europa a América y la gente empezó a conocer estas pinturas producto de los saqueos que sucedieron allá. Entonces,
se produjo un cambio en relación a la cultura. Y una consecuencia muy importante que nace en la Primera Guerra Mundial, que nosotros lo dijimos, que tiene que ver con, como tantos varones fueron a la guerra, y al volver se encontraban familias que tenían solamente madres. La mujer empezó a trabajar para llevar sustento al hogar. En la Segunda Guerra Mundial se produce lo mismo. Y nosotros, es una de las consecuencias que nosotros vivimos actualmente, ¿verdad? En donde la mujer tiene que salir a trabajar. Esa es una que hasta nuestros días, ¿verdad? Y además de eso, las minorías que había en ese entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron como a alzar la voz. Y nosotros podemos ver ahora que todas las minorías tienen un espacio público. Hasta antes, esto de el movimiento social, ¿verdad? Uno podía ir un día domingo al centro y podía ver una marcha de los homosexuales. Después podía ir en otro momento una marcha de las mujeres. Después podía ir... Entonces, todos los pequeños, las pequeñas minorías empezaron a levantarse. Hasta aquí. Hasta aquí tiene que ver la presentación. Recordar que ahora las clases son más cortitas. Y yo quiero terminar la presentación, porque después viene una especie de debate, con un lema o una frase que dice: si te cansas, aprende a descansar, no a renunciar. ¿Verdad? Es muy difícil cuando yo me canso de las cosas a desechar y no seguir. Entonces yo los invito con esta reflexión a, si estoy cansado, descanso, pero no necesariamente tengo que renunciar. Voy a pasar ¿cómo se llama? Voy a cortar acá. Y vamos a reflexionar en la tarea que ustedes van a hacer. Primero, alguna reflexión, algún comentario, algo que quieran aportar. Algo que ustedes supieran de la Segunda Guerra desde antes y que a lo mejor pudieran compartirlo con nosotros, con nosotras. Don Manuel, el micrófono. Si quiere hablar, el micrófono. Pinche. Ya, ahora sí, ¿me escucha? Sí, ahí sí. Sí, don Manuel. Ya, listo. Sí, claro. No, que estoy pendiente de lo que están hablando porque yo no tengo idea de la Primera Guerra Mundial. La segunda. La Primera Guerra Sí. Mundial. Bueno, don Manuel, efectivamente, nosotros hablamos más o menos hemos hablado de las dos grandes guerras que ha tenido la humanidad, ¿verdad? Hablamos que hubo una Primera Guerra Mundial que hasta ese momento nadie sabía cómo se peleaba en esa magnitud, ¿verdad? Ahí aparecieron armas, aparecieron productos químicos que se usaban como armas, empezaron a aparecer los tanques, las ametralladoras, entonces una serie de artefactos, ¿verdad?, bélicos que servían para liquidar al otro de forma más rápida, ¿ya? Y eso sucedió por alguna razón. Nosotros vimos la causa de la Primera Guerra Mundial, que era por un asesinato de un señor, ¿verdad? Y producto de ese asesinato se generó una dificultad, y eso, los países de esos personajes se declararon la guerra y se produce la Primera Guerra Mundial. De esa Primera Guerra Mundial hay consecuencias, ¿verdad? Y una de las consecuencias que atraviesa la Segunda Guerra Mundial también tiene que ver con la mujer salir al trabajo. La mujer desde la Primera Guerra Mundial hasta ese entonces probablemente era recolectora, era agrícola, pero
en pequeño de consumo familiar. Ya después de la Primera Guerra Mundial, tiene que salir fuera de la casa a buscar el pan. Entonces, eso es una consecuencia de la guerra. Sí, no le queda de otra, pues, tenía que comer. Claro, ¿por qué? Porque los Y hombres fueron... además, la mayoría de los hombres o estaban muertos, o Estaban en mutilados, la guerra. O estaban en la guerra. o en la guerra, claro. Entonces, como dice usted, don Manuel, no queda de otra. Y eso impacta también porque las familias se empiezan a concebir de una manera diferente también. Los roles, esto hace, Empieza a desordenar la familia. se empieza a transformar en el sentido de que ya no están los niños solamente criados por la mamá todo el día, sino que esa crianza también queda un poco compartida, porque las mamás tienen que estar trabajando afuera, a diferencia de lo que pasaba antes. Y lo que pasa también mucho es que, producto de esta industrialización de la guerra, de hacer así muchas armas, muchas balas, muchos cohetes, esa tecnología luego también se queda como consecuencia. Y esa tecnología se aplica después al campo militar, pero también a uso civil. Buena parte de ella. Ya, Así estamos es. más o menos. Claro, y las consecuencias que a nosotros nos quedan hasta el día de hoy tienen que ver más, tienen directamente con la Segunda Guerra Mundial, porque fue mucho más desastrosa que la primera, en donde hubieron más muertes que la primera, en donde se generó más tecnología para la destrucción. Y está en el caso con la que finaliza la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con la bomba de Hiroshima, la bomba atómica, ¿verdad? Hasta ahí era lo máximo. Actualmente Ahí se terminó la guerra. claro, y actualmente probablemente, esperamos que no ocurra así, la próxima guerra va a ser desde el sillón, ¿verdad? Desde un sillón. En la próxima guerra no va a quedar ni uno. Entonces, el armamento, por eso ahí nace la ONU, producto de todo esto, ¿para qué? Yo creo que hay dos finalidades. Primero, regularizar el tema de las armas para conservar la paz, ya que no haya más guerra. Pero por otro lado, también hay un control del aumento de armas nucleares, por ejemplo. ¿Ya? Ustedes han visto en noticias que hay productos, hay países que están de alguna forma en guerra verbal, ¿verdad? Que usted no construye armas nucleares, firmemos un acuerdo, que lleguemos a un acuerdo, dejemos las armas nucleares del... Entonces, de alguna manera igual está presente esa disputa por tener la mejor arma, ¿verdad? Y de ahí... Es más poderoso, ¿no? Claro, y si ustedes como nacen estas dos potencias, ¿verdad? La URSS, que ya queda muy poco, y Estados Unidos, también hubo una competencia que se dio en el espacio, ¿verdad? Los soviéticos también lanzaron cohetes para orbitar la Tierra. Claro, entonces el tema de aeronáutica también fue como de la mano a partir de todo esto. Entonces, siempre estamos en disputa. Ya. Y una de las consecuencias directas de esa guerra es exactamente la mujer en el trabajo. Profesor, a mí me gustaría agregar una reflexión antes de que se nos vaya todo el tiempo. Como dice el profesor, las personas siempre están en conflicto o siempre existen diferencias entre las personas. La manera en la que se resuelven esas diferencias es la que garantiza la paz o la que lamentablemente se encamina hacia una consecuencia de casi 100 millones de muertos. Esta guerra surge porque hay un grupo de personas que considera que hay otro grupo de personas que no tiene el derecho de existir. Y todo surge a partir de eso. Entonces, un acto de discriminación tan rotundo y tan significativo, nosotros tenemos que estar siempre atentos de no cometerlo. Siempre tenemos que estar atentos, porque nosotros somos garantes de la paz al final. Cuando nosotros nos referimos a un extranjero, a un homosexual, a un inmigrante, cuando nos referimos a una persona con discapacidad, tenemos que hacerlo siempre con el máximo de los respetos, porque relativizar la dignidad de la condición humana es lo que hace que se mueran 50 millones de personas. Ya las finales somos todos iguales.
Somos todos iguales al Exacto, final, los negros, los chinos, los blancos, los amarillos, todos, bueno, somos iguales. Exacto, no hay ninguna persona que no tenga el derecho legítimo de existir. Claro. Bien, Eso, profesor. ya, y Ya. Quedan 3 justamente, minutos, Vale. profesor. ¿cuánto? 3. Ya. En relación a eso también, y quiero compartir la tarea que vamos a tener que hacer. Ya, y nuevamente la imagen para que se recuerde esto. Ya. Tarea número 3. Tarea número 3. Esto yo se la voy a enviar, yo la tengo en Word, que en Word es más fácil, ahí se la puedo enviar yo por WhatsApp. Yo lo Ya, pasé ya. una hojita, yo se lo voy a enviar en una hojita. Lo mismo, esto en una hojita. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente observar las dos imágenes. Hay dos imágenes, una que tiene que ver con el campo de concentración y el otro víctima de la bomba atómica. Ambos. Y abajo dice, ¿qué situaciones pueden observar en ambas fotografías? ¿Qué se puede observar ahí? ¿Qué observa usted ahí? ¿Ya? Esa es la primera pregunta. Dice, ¿qué derechos fueron vulnerados en ambos casos? ¿Ya? Actualmente hay los derechos humanos, ¿verdad? Está muy en la boca de todos los derechos humanos. Y después, una tercera pregunta es, escriban un par de líneas. Escriba algo sobre eso. Puede ser que está de acuerdo con los derechos, con la vulneración de derechos humanos, que hay gente que no necesita derechos humanos, que no está de acuerdo con el atropello de los derechos humanos. ¿Será ¿Puede esto escribir, por ejemplo, la sensación que le provoca ver esta imagen también? claro? Algo le deben hacer cuando usted ve eso, esa imagen. Algo le sucede. La verdad a mí me da escalofrío en algunas imágenes, porque yo no he visto en la actualidad gente así, ni en el hospital. Entonces, me da cosa, me da escalofrío. Entonces, ahí yo tengo algo, a mí me produce algo. Probablemente alguien, no, oh, qué lata, ¿verdad? No, sabe que fue desastroso, no sé, pero algo, yo creo que todos tenemos algo que decir ante alguna imagen. Y esa es la tarea. Yo se la voy a mandar en Word. Aquí está en PPT, pesa más que Word, ¿ya? Yo se las voy a mandar ahora. Ya terminando esto, yo se las voy a mandar. Ya, esto es lo que tenemos que hacer y enviarla al correo. ¿Ya? Le puede sacar fotos, la manda al correo. Yo le estoy... Un minuto queda, profe. Ya, yo le estoy respondiendo a recibido, porque yo tengo que generar una lista de quienes responden o quienes realizan las actividades. Ya. Reflexión. Ya, Ya, bien, muchas buenas gracias. noches. Adiós. Buenas Adiós, don noches, Manuel. que Cuídese. estén bien. Que les vaya bien. Buenas noches. Yo sé que esté Que bien, estén bien. Beatriz, Gracias. Carlos, José. Ya, profe, que esté bien, cuídese. Igualmente, igualmente. Igual. Chao, chiquillos, cuídense. Chao. Apenas tengo con punto.